Cientos de venezolanos convocados por líderes de la oposición salieron nuevamente a las calles a exigir la activación del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Por ley, eran 5 días para la revisión de las firmas. 5 semanas después, los opositores esperan que el Consejo Nacional Electoral anuncie proceso para la revalidación de las rúbricas. Nosotros queremos que Venezuela tenga una solución democrática, pacífica, constitucional, electoral. Nosotros vamos a ir todas las veces hasta que el Consejo Nacional Electoral entienda que tiene que respetar el artículo 72 de la Constitución y respetar el derecho de nuestro pueblo. En medio de la creciente tensión política, el régimen chavista permitió al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, visitar al líder opositor Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde. De muchos presidentes que han intentado visitarme en más de 2 años, el presidente Zapatero ha sido el único autorizado por el gobierno. Le expresé que ninguna conversación o diálogo puede estar por encima del interés mayor, lograr el cambio constitucional este 2016. Al autorizar la visita de Zapatero, por fin Nicolás Maduro estaría reconociendo que Leopoldo López es un preso político. ¿Tiene voluntad real de diálogo con la oposición o solo busca dilatar la convocatoria a un referendo revocatorio? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis sobre el complejo panorama político que vive Venezuela, donde los opositores y los ciudadanos, cansados de las políticas del régimen chavista, siguen alzando su voz en las calles, pese a los ataques y a los fuertes despliegues militares, exigiendo respeto a la Constitución y a las vías democráticas para superar la crisis generalizada que azota al país bolivariano. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, los repetitivos episodios de violencia contra la oposición en Venezuela. Fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro rociaron con gas pimienta al líder opositor Enrique Capriles. La agresión contra el gobernador del estado Miranda ocurrió cuando encabezaba una nueva marcha en Caracas hacia el Consejo Nacional Electoral. Cientos de opositores que acompañaban la movilización para exigir la activación del referendo revocatorio fueron dispersados con gases lacrimógenos y perdigones. El punto clave de la noticia: en medio de la tensión por la demora del Poder Electoral en la revisión de las firmas recolectadas por la oposición para buscar una salida constitucional de Nicolás Maduro, un particular hecho aumentó el debate sobre las supuestas intenciones de diálogo del régimen chavista. Por primera vez, desde que Leopoldo López está preso, un líder internacional fue autorizado para visitar al dirigente opositor. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, logró hablar con López sobre la mediación que, junto a otros 2 exmandatarios y bajo el auspicio de UNASUR, lidera en busca de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Según reveló el diario ABC de España, Zapatero habría ofrecido al líder político preso la opción de acogerse al arresto domiciliario, alternativa que tendría como contraprestación no celebrar el referendo contra Maduro este año. Sobran los motivos de los venezolanos para salir a marchar y alzar su voz de inconformismo. Sin embargo, la de este martes fue una movilización diferente. Más allá de la escasez, la inseguridad y la crisis económica, marcharon para exigirle al Consejo Nacional Electoral que agilice la revisión de firmas y convoque a un referendo revocatorio. Si retrasa el proceso hasta el año que viene, queda el vicepresidente y siguen mandando ellos. Seguimos en la misma situación política, en la misma economía y no le vemos que vamos a salir de esta. Sin embargo, solo alcanzaron a recorrer 1 kilómetro desde su punto de partida cuando fueron obstaculizados por las fuerzas de seguridad que no permitieron la movilización. La represión volvió a protagonizar la jornada de manifestaciones. Con gases lacrimógenos, gas pimienta y perdigones, la policía agredió a los manifestantes.
Esto que estamos viendo hoy es un ejemplo del diálogo del gobierno. Ustedes lo están viendo. ¿Cuál es el diálogo? Un despliegue militar o policial. Nosotros vamos a seguir. El ex candidato presidencial Enrique Capriles, quien encabezó la marcha con una enorme bandera de Venezuela, intercambió palabras con los uniformados, que no se dieron ni un centímetro. ¿Ustedes han visto algún tipo de violencia o algo? Incluso, Capriles no estuvo exento del gas pimienta. Más de un mes ha pasado desde que la oposición presentó las más de 1.800.000 firmas recogidas para activar la primera fase del revocatorio, pero el proceso hacia el referendo no se ha iniciado y los plazos para su realización parecen inciertos. Aquí estamos, como lo hemos dicho, exigiendo que se respete la Constitución. Es nuestra obligación. Nosotros queremos que Venezuela tenga una solución democrática, pacífica, constitucional, electoral. Tras recibir las firmas, el Consejo Nacional Electoral inició una fase de revisiones y una minuciosa auditoría, cuya conclusión era esperada por la oposición el pasado jueves 2 de junio. Ese día estaba prevista una reunión entre la MUD y la directiva del CNE, que fue suspendida a última hora. De acuerdo a la información que disponemos, tendríamos más de 1.300.000 firmas declaradas aptas, válidas. Y como ustedes saben, el Consejo Nacional Electoral estaría requiriendo apenas 195.721. La Mesa de la Unidad Democrática busca que la consulta se realice antes de enero del 2017, cuando se cumplen 4 años del mandato presidencial, pues si Maduro lo pierde, se llamará elecciones. Si el referendo se hace el próximo año, Maduro sería sustituido por el vicepresidente, nombrado por el gobernante. Nacional de Venezuela. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de análisis hoy en el programa La Noche. La pregunta que les hacemos es la siguiente. ¿El encuentro de José Luis Rodríguez Zapatero con Leopoldo López es una maniobra para dilatar la convocatoria al referendo revocatorio contra Nicolás Maduro o es una señal de que las gestiones internacionales comienzan a mostrar avances? Pueden opinar a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche y también en las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Y quiero saludar a esta hora a nuestros invitados. Desde Miami, Florida, nos acompaña Carlos Vecchio, es el coordinador político del partido Voluntad Popular. Él está en el exilio desde hace casi 2 años. Señor Vecchio, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, un placer. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 en Miami, Florida, Rafael Poleo, es periodista, analista político venezolano, editor de la revista semanal Z y director del diario El Nuevo País. Señor Poleo, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Quiero empezar con usted, señor Vecchio, sobre la nueva jornada de movilizaciones que vimos este martes en Caracas, particularmente una vez más. No se les permitió ni siquiera salir a marchar. Desde el punto de concentración en Bellomonte, donde estaban intentando manifestarse, había una línea de un cordón de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, que no les permitió el paso a los manifestantes y finalmente fueron reprimidos con gases lacrimógenos. No logran llegar hasta el Consejo Nacional Electoral para exigir la activación del referendo revocatorio. ¿Es esta una muestra del ambiente de diálogo que quiere fomentar el chavismo en Venezuela? Bueno, sin duda, yo creo que contrasta mucho cómo juntos desde República Dominicana, UNASUR, los mediadores y el gobierno hacen llamados de diálogo, pero mientras tanto en Venezuela vemos una continua represión contra el venezolano que está protestando pacíficamente, en este caso, para el ejercicio de un derecho constitucional, y también vemos la represión y la persecución contra los venezolanos que también están luchando por su derecho a vivir y a poder conseguir alimentos y medicina. Así que es parte de la estrategia del gobierno de manipular a la comunidad internacional para hablar de un diálogo donde no hay una verdadera disposición de diálogo, porque los hechos así lo están confirmando. Vemos cómo se ataca a dirigentes de la oposición, cómo se le impide ejercer su derecho a la protesta y cómo se continúa persiguiendo y sobre todo obstaculizando el ejercicio de un derecho constitucional que es activar un referéndum revocatorio, teniendo en cuenta que la activación del referéndum revocatorio no implica automáticamente la salida de Maduro. Nosotros lo que queremos es poner la decisión en manos de la gente y al final del día que el pueblo decida. A eso le tiene miedo Nicolás Maduro, porque no es capaz de ganar una elección en Venezuela.
Así que yo creo que estos son los aspectos que hacen ver la verdadera intención del gobierno y que lamentablemente no hay ninguna voluntad de diálogo, por lo que hemos visto particularmente el día de hoy también. Señor Rafael Poleo, la represión a una marcha pacífica, y lo decía el señor Capriles, solo tenemos una bandera, queremos caminar por las calles, manifestarnos. ¿Es una muestra del diálogo que quiere mostrar el chavismo o qué es lo que se pretende mostrar? Mire, el chavismo no tiene ninguna intención de diálogo. El chavismo lo que tiene es la necesidad de impedir que el referendo revocatorio se realice este año. Porque si el referendo revocatorio se realiza este año, tienen que haber elecciones y ellos no van a ganar esas elecciones. No ganarían el referendo revocatorio y no ganarían esas elecciones para elegir un nuevo presidente. En cambio, si llegan hasta el 10 de enero, entonces el presidente es revocado, quien lo reemplazaría sería el vicepresidente de la República, un vicepresidente que nombraría el propio Maduro y que gobernaría hasta el final del periodo que Maduro estaba supuesto a completar. De manera que el gobierno cometerá cualquier clase de excesos con tal de impedir que el referendo revocatorio sea este año. Ahora, el gran enemigo que tiene el gobierno es el hambre. La gente tiene hambre y no es que tienen hambre esa gente que están en la calle manifestando, es que tienen hambre sus hijos. Los niños en Venezuela no están comiendo, los niños están enfermos y no tienen asistencia médica. Cuando consiguen una asistencia médica privada no tienen medicinas. Es una situación dramática y es como muy lejos que puedan impedir el referendo este año, porque la gente se está empezando a morir en Venezuela por falta de atención médica y las enfermedades están cundiendo no solamente por el hambre, por el debilitamiento de las defensas, sino porque las condiciones sanitarias son deplorables. El agua en Venezuela huele mal porque no se la está tratando debidamente. Tiene materias fecales el agua, sí. Porque es un colapso general de los servicios públicos, un colapso general ya no del régimen como una cosa política, sino de la administración pública que debe proveer lo elemental para la vida de los ciudadanos. Eso sí. No aguanta tanto como el gobierno pretende que aguante. Señor Vecchio, cuando la gente en Venezuela sale a marchar, lo que están exigiendo es que se dé una respuesta a la validación de unas firmas que se presentaron hace casi un mes para empezar a activar este referendo revocatorio. Lo que debería haberse tomado 5 días ya lleva 38 días. ¿Hay una operación política montada, como está diciendo el señor Poleo, para dilatar este referendo? Totalmente. O sea, hay una política deliberada de evitar cualquier consulta electoral, porque ya lo vuelvo a repetir, Nicolás Maduro no gana ninguna elección en Venezuela, y lo que está reflejando es eso, el miedo a contarse. Pero es un elemento muy peligroso, porque este planteamiento que hemos hecho nosotros de consultarle al pueblo es para buscar canalizar la profunda crisis que tiene Venezuela y buscarle una salida política a la crisis. Y lo peligroso es que la crisis social va a 2.000 kilómetros por hora y cualquier solución política va a 2 kilómetros por hora. De manera que se le puede ir de las manos esto a Venezuela y los daños pueden ser incalculables e impredecibles, y nos meteríamos en unos escenarios completamente equivocados. Así que este juego que está haciendo Nicolás Maduro, subestimando a la gente, subestimando al pueblo, es muy peligroso para nosotros como país, para nosotros como venezolanos, porque el planteamiento que hemos hecho nosotros es sencillamente profundamente democrático, porque es consultarle a la gente sobre la permanencia de alguien en el poder, y que es un elemento o un derecho que está en nuestra Constitución. Así que es muy peligroso, y al propio tiempo pues hacemos ese llamado que hemos venido haciendo en la comunidad internacional de buscar la solidaridad de los pueblos latinoamericanos principalmente, para que juntos podamos nosotros activar este mecanismo y al final del día sean los venezolanos quienes decidan el camino por dónde debe ir en nuestro país. Y llamo la atención, parte del chavismo está siendo crítico con Maduro. Maduro se ha madurizado, se ha alejado de una base del chavismo que hoy está pidiendo también el revocatorio, que es un punto de coincidencia, que estamos buscando una salida constitucional a esta profunda crisis. Así que yo creo que esto se sigue moviendo y es muy peligroso jugar con este elemento, porque, insisto, puede desatar unas consecuencias no deseables para nuestro país.